Ante las problemáticas de atención a desplazados, salud, comunidades indígenas y mala utilización de dineros de regalías, Contraloría General de la República rindió cuentas al contribuyente en el departamento de Arauca. Señoras y señores, muy buenas noches. Les saluda Juan Guillermo Ríos desde Contraloría Transparente, el informativo del máximo organismo de control fiscal en Colombia. La semana pasada les mostramos una cruda y cruel realidad que enfrentan miles de desplazados en Colombia, ahora revictimizados por el desgreño administrativo, el olvido al que desde hace varios años son sometidos los indígenas de la etnia Quidnú, lo que está llevando a su desaparición, y la forma como se malgasta el dinero de las regalías en Arauca. Todo esto está siendo investigado por la Contraloría General de la República, dentro de la nueva política de defensa de los derechos humanos desde el control fiscal, con el fin de encontrar los responsables de tantas injusticias contra los colombianos que viven en esa zona del país. Como les indicaba anteriormente, la Contralora General de la República estuvo despachando desde el departamento de Arauca, donde se llevó a cabo la rendición de cuentas por parte del máximo organismo de control fiscal a los contribuyentes. La titular de este despacho escuchó atentamente los reclamos de toda la ciudadanía frente a la desatención de los organismos del Estado y entregó a través de 2 de sus delegados los resultados de la gestión que está adelantando la Contraloría General de la República, así como las decisiones que se han tomado respecto de 3 temas de vital importancia para ese departamento: salud, infraestructura y seguimiento a la política pública de atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Tras escuchar atentamente los reclamos de la ciudadanía en Arauca en desarrollo de la rendición de cuentas al contribuyente, la Contralora General de la República le recordó al gobernador de ese departamento la necesidad inmediata de continuar la construcción y remodelación del Hospital San Vicente de esa ciudad. De no hacerlo, advirtió la funcionaria, se estarían violando gravemente 2 de los principales derechos fundamentales de la ciudadanía. La advertencia tiene que ver con la preocupación de la Contraloría, que a pesar de que hace mucho más de un año le aclaró al señor gobernador que el hecho de que hubiera procesos de responsabilidad fiscal por sumas muy importantes, 19.000 millones y 26.000 millones, por sobrecostos y recursos desviados, eso no quería decir que no se debiera terminar esta obra, que es necesaria para la comunidad y para la región, y sin embargo allí no se ha adelantado todo lo necesario para poder finiquitar y que la comunidad pueda contar con ese servicio. Le advertimos que es una obligación continuar avante, corregir los errores, que no son pocos, y terminar pues la dotación de esta torre, y que no hacerlo pues está afectando 2 derechos fundamentales que por un lado son la salud y por otro lado eventualmente puede ser la vida, y eso es muy grave. Respecto a las inconsistencias encontradas por la gerencia departamental en la construcción de una vía sobre el dique que evitaba las inundaciones del río Arauca sobre la ciudad en épocas de invierno, la jefe del órgano de control fiscal aseguró que, como no se tomó en cuenta la advertencia, se desarrollará en consecuencia un proceso fiscal en contra de los responsables. Sin embargo, la advertencia no fue acatada, motivo por el cual los funcionarios de la gerencia están evaluando cuál es el monto de este año fiscal de cara a establecer si hay lugar a un proceso de responsabilidad, pero esto fue advertido hace un tiempo largo y oportuno. Frente a la triste realidad que enfrentan las víctimas del desplazamiento forzado en ese departamento, la Contralora ordenó adelantar acciones urgentes para determinar las causas de la inadecuada atención por parte de los organismos encargados de la atención a este sector de la población. Es importante, vemos que el tema del desplazamiento pareciera no estar satisfecho en cuanto a la atención primaria. El tema de vivienda genera una preocupación seria en estas zonas, el tema de saneamiento básico, el tema de atención del adulto mayor y el tema de los indígenas. Estos son asuntos que son prioritarios como tarea nuestra, de acuerdo a lo que hoy pudimos establecer en Arauca. Ha sido de los ejercicios más serios que pueda presentarse, sobre todo porque hay una incidencia del factor étnico de cara inclusive a la interlocución con la Corte Constitucional. La Contraloría ha servido de puente
para llevarle al orden constitucional y a las esferas judiciales de alto nivel una problemática absolutamente dramática, inocultable y sobre todo muy sentida en este sector nororiental del país. La Contralora aclaró que durante esta gestión se alcanzó la meta de evitar la prescripción de los procesos que buscan recuperar los dineros públicos mal invertidos. Procesos que se han traducido en recuperación de 8 billones de pesos físicos en todo el país. Con la capacidad que tenemos, la voluntad y la capacidad de los funcionarios, son pocos los márgenes de mejoramiento que nos quedan, pero es que ahí no está el tema. Nosotros podemos estar y vamos a seguir haciendo, persiguiendo el recurso, recuperándolo y reintegrándolo. Pero el gran desafío es que la administración pública funcione adecuadamente, que no haya desvío de recursos y que tengamos una institucionalidad que no necesite Contraloría, ni Procuraduría, ni Fiscalías. Justamente el presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas aseguró que los araucanos pueden confiar en el trabajo que desarrolla actualmente la Contraloría, en la investigación y recuperación del dinero de los contribuyentes. De estar en un proceso de evidencia y de recolección de recursos o recuperación de recursos por cerca de menos de 100 millones de pesos y pasar a más de 50.000 millones de pesos, uno quiere decir con eso que ha subido cerca de 5.000 veces, digamos, el nivel de eficiencia en el recaudo o recuperación de recursos públicos. Esto da una gran medida gráfica de la dimensión del problema, sobre todo porque apenas se inicia una fase de escrutinio público sobre los recursos del departamento de una manera seria. Los derrames de petróleo sobre las fuentes hídricas por probable falta de mantenimiento de la tubería que lo transporta será otro de los temas de investigación que iniciará la Contraloría, gracias a las denuncias ciudadanas recibidas en el marco de la rendición de cuentas al contribuyente, ejercicio que se extenderá a todo el país durante los próximos meses. Desde finales de 2013, Colombia hace parte del grupo de los 20 países que produce más de 1 millón de barriles diarios de petróleo, y una buena parte de ese crudo sale de Arauca, lo que genera uno de los mayores ingresos por regalías al país. La Contraloría General de la República se preparó de la mejor manera para cumplir su tarea de vigilar y controlar el manejo de esos recursos. Y esto fue precisamente lo que el Contralor Auxiliar de Regalías le mostró a los araucanos. La corrupción viola los derechos y eso tiene que entenderlo la comunidad. Este principio es el que, según la Contraloría General, ha motivado buena parte del trabajo de control fiscal a través de auditorías, actuaciones especiales, funciones de advertencia y juicios de responsabilidad fiscal para lograr recuperar dineros provenientes de las regalías que genera el petróleo, dineros que se habían perdido o están en riesgo de perderse. La Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías y toda la infraestructura legal de la Contraloría General de la República le cumplió a los araucanos en términos de recuperarle los dineros en los cuales logramos nosotros probar los desvíos de recursos. Durante la actual administración de la Contraloría General se han multiplicado los resultados. Entre el año 2010 y 2011 los beneficios fueron de 52 millones, es decir, solamente recuperaron 52 millones de pesos en esos 2 años. En la administración de la señora Contralora hemos recuperado 70.300 millones de pesos. En cuanto a los hallazgos fiscales, es decir, los dineros que presuntamente se han perdido por mala inversión o desviación de recursos, la Contraloría tiene sus cálculos. Los hallazgos fiscales en la anterior administración eran de 4.000 millones de pesos y los hallazgos fiscales en este es de 1 billón de pesos. Y las proyecciones en cuanto a las recuperaciones de recursos por la vía de los juicios de responsabilidad fiscal también son millonarias. De acuerdo a nuestro cronograma, creemos que logramos fallos de responsabilidad, es decir, ya ejecuciones por 166 mil millones de pesos antes de agosto de este año. Dentro del trabajo de control, una de las herramientas más útiles es la función de advertencia con la que se logran evitar millonarios detrimentos al patrimonio público, y la última emitida tiene que ver con estas obras para construir un dique que a la vez es una vía y que bordea el río Arauca. Al contrato del dique. Es un contrato que está en ejecución, que no cumplió los términos para terminar en el debido tiempo, llega la temporada invernal. La Contraloría advirtió a la Gobernación de Arauca que en riesgo está todo el valor del contrato, cerca de 8.000 millones de pesos. Esa socavación que se hizo para colocar la subbase y base granular puede generar una inestabilidad cuando el río aumente su corriente y puede desestabilizar la obra. Otra obra por la que se emitió una función de advertencia fue el relleno sanitario, que hoy está cerca de colapsar y es el único que tiene la ciudad de Arauca. Les dijimos, mire, aquí hay un problema
frente a la necesidad en términos de volúmenes de basura que está generando la ciudad contra el área que tienen licenciada en el relleno sanitario. En cuanto a los procesos de responsabilidad fiscal, un claro ejemplo pasa por la carretera Arauca-Matapalitos, en donde se invirtieron 35.700 millones de pesos y antes de un año se comenzaron a ver las fallas en la construcción. El contrato hablaba de la optimización de la carpeta asfáltica y cuando fue el equipo auditor encontró inclusive grietas de 20 centímetros de profundidad, piel de cocodrilo, etcétera, una serie de debilidades técnicas que nos dan a pensar que el contrato debe ser revisado en su totalidad. El Contralor Auxiliar para el Sistema General de Regalías, Leonardo Arbeláez, sostiene que casos como este y muchos otros evidencian lo que ocurre en general en todo el país con el manejo de las inversiones públicas. Es que en muchos y en casi todos los sectores de inversión, los dineros no han sido invertidos de una manera adecuada y por eso las irregularidades y por eso la Contralora General de la República con su equipo de trabajo ha logrado los resultados que ha tenido a nivel nacional. El trabajo mancomunado que inició la Contraloría General de la República hace 4 años con la comunidad víctima en el departamento de Arauca busca modificar la política pública nacional de vivienda para que se descentraven los recursos públicos destinados a la atención de esta población, para que todo esto se convierta en viviendas reales, dignas y en el tiempo justo para las víctimas. Arauca es una de las experiencias más gratas para la Contraloría en los últimos 4 años. Así definió el Contralor Delegado para el sector agropecuario, Luis Alberto Higuera, el desarrollo de la rendición de cuentas de la Contraloría General en el departamento de Arauca. Iniciamos un proceso en la Contraloría a la inversa. No averiguamos primero en Bogotá, en las oficinas donde siempre todo está bien, sino averiguamos primero con las víctimas en qué se han invertido miles de millones de pesos. Fueron 750.000 millones de pesos de los colombianos los que se debieron invertir en la política pública para atención a las víctimas del desplazamiento forzado a través de 15 programas de vivienda. Estos fueron entregados por medio de una carta a la que las víctimas denominan carta cheque. Esa sería la promesa de su casa. A la gente se le adjudicó vivienda en el 2004, en el 2007 y en el 2009, digamos. Pero se les adjudicaba un cheque, una carta donde se le decía, señor ciudadano, tiene derecho a una vivienda y este papel que se llama carta de asignación, que los ciudadanos llaman carta cheque, representa 8 millones, 16 millones, 14 millones. Entonces el ciudadano cuando recibía la carta cheque se emocionaba y decía ya tengo casa. La Contraloría General fue directamente a los lugares donde se habrían desarrollado estos proyectos de vivienda. El gobierno nos reportó, ese ciudadano tiene casa. Y nosotros miramos y dijimos, qué bueno, cómo han hecho de muchas casas. Cuando fuimos donde ese ciudadano a ver su casa, él sacó un papel arrugado y dijo, no, lo que tengo es este papel que vale 9 millones o 15 millones, pero yo casa no tengo. El ente de control fiscal en el desarrollo de la auditoría debió determinar en dónde estaban esos dineros. Había a diciembre 31 54.000 hogares con ese papel viejo y arrugado. Es decir, que de nuestros impuestos salieron 750.000 millones que están en una fiducia y que no se han convertido en casa. Además de esta situación, la Contraloría General encontró un agravante adicional. ¿Quiénes tienen ese papel arrugado? La mayor parte son mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, del desplazamiento forzado y de muchos hechos victimizantes. El ente de control fiscal tomó acciones inmediatas con la información obtenida desde hace 4 años de las visitas a las víctimas de la violencia en el departamento de Arauca. Como resultado concreto del informe hecho por personas que están hoy aquí, es que la Contraloría se presente en la Corte Constitucional y a la ministra de Vivienda anterior y al gobierno se le dice la política de vivienda es un fracaso. La ministra es cambiada por el ministro Germán Vargas Lleras y se inicia un nuevo programa de vivienda. Programa al que se denominó 100.000 viviendas gratis y sobre el cual la Contraloría General continúa desarrollando el proceso auditor, haciendo mayor énfasis en una nueva perspectiva, observar el control fiscal desde los ojos de la ciudadanía. Lo que pretendemos es que en este nuevo escenario, en estos meses que quedan y en la nueva administración, este trabajo se pueda posicionar como una necesidad de que la Contraloría, en primer lugar internamente,
ponga más los ojos en el ciudadano y desde el ciudadano construya el control fiscal micro, el ejercicio auditor. María Aguillón, representante de la población víctima desplazada por la violencia, manifestó en nombre de toda la comunidad que guardan la esperanza de que el Estado haga rodar la rueda de la vivienda que la Contraloría destrabó. La solicitud que se le hace a la Contraloría y a la Contralora es que por favor no nos abandonen a nosotros, la población víctima del desplazamiento forzado en el departamento de Arauca, que se continúe este proceso de investigación hasta que se llegue hasta las últimas consecuencias, digamos, para analizar la ejecución de cada uno de estos proyectos. Afirmó el contralor delegado del sector agropecuario durante la rendición de cuentas que esta experiencia en el departamento de Arauca le permitió a la Contraloría General darle los insumos al Estado para hacer que las políticas públicas se corrijan cuando es necesario y cumplan su objetivo como deben ser. En la jornada de rendición de cuentas al contribuyente en Arauca, la Contraloría General de la República lanzó un llamado de emergencia con el fin de sacar del completo abandono a la comunidad indígena Jidnu, de la cual solo sobreviven 500 de sus integrantes. El ente de control dio a conocer a la Corte Constitucional la situación de abandono en la que se encuentran los Jidnu para implementar de una vez la atención integral que evite la desaparición del pueblo nativo. La comunidad indígena Jidnu habita las selvas del Lipa, Tame y Puerto Rondón en el departamento de Arauca. En la actualidad quedan tan solo 500 de sus integrantes entre niños y adultos, y esto en condiciones precarias. Así lo evidenció el trabajo de campo que realizó la Contraloría General hasta llegar a su sensible realidad. El 55% de ellos tiene mal de Chagas, los jóvenes están muriendo, el acceso a la educación es nulo, ni siquiera tienen un maestro educador de su propio pueblo, tienen un solo maestro que es sicuán y otra etnia, y el abandono estatal en vivienda, salud, educación. Y también en la alimentación. Como pueblo indígena, su dieta está basada en tubérculos como la yuca, el plátano y el pescado. Sin embargo, la Contraloría evidenció que no cuentan con los mecanismos para autoabastecerse, por lo que el Estado les provee mercados trimestralmente. Les llevan alberjas, frijol, lenteja, espaguetis, y ellos no comen eso, ni siquiera saben cómo se prepara. En las visitas que hicimos hace 15 días, los pequeños, los niños, juegan con los paquetes de frijol y alberja envueltos en plástico como si eso fuera un balón. Esos son sus juguetes. Y uno camina por el resguardo y encuentra los espaguetis, encuentra las lentejas empacadas, porque ni siquiera las desempacan. Fueron ellos mismos, los Jidnu, quienes solicitaron a la Contraloría General que interviniera para hacer cumplir un plan de choque que altas cortes de la rama judicial emitieron desde hace años para salvaguardar la etnia. Esos dos temas, plan de choque y plan de salvaguarda, son como un flotador para un náufrago, donde le dice la Corte Constitucional al Estado, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al ICBF, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Vivienda, a la Dirección de Etnias del Mininterior. Mire, apropien todo lo necesario porque el pueblo Jidnu está a punto de desaparecer. A pesar de esto, manifestó el contralor delegado, las autoridades estatales encargadas de su atención desarrollaron acciones que nada tienen que ver con las necesidades del pueblo Jidnu. Y el Ministerio del Interior vino a capacitarlos para formarlos como líderes, lo cual es respetable desde cualquier punto de vista. Pero este pueblo no necesita un taller de líderes, necesita una intervención activa con presupuesto en salud, vivienda, educación, respeto. Los funcionarios de la Contraloría Delegada para el sector agropecuario consideran que la fórmula del Estado para salvar a esta comunidad indígena del peligro de extinción es únicamente actuar coordinadamente entre las instituciones. El gobierno lo que es propiciar un escenario para que esta población no se extinga como está a punto. Entonces los recursos que se han invertido en una serie de programas nos muestran la falta de coordinación entre la propia institucionalidad en Bogotá. Coordinación en la que también trabajó el ente de control fiscal con organizaciones internacionales que apoyaron el trabajo con la población indígena. Apoyo técnico, logístico y presupuestal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Tenemos el apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Tenemos convenio con el Consejo Noruego para los Refugiados. Tenemos convenio con Cordaid, que es la ONG institucional más grande de Holanda. Y tenemos convenio hasta con la Embajada Americana. Hoy la comunidad Jidnu espera por fin echar mano del salvavidas emitido por la Corte Constitucional gracias al seguimiento de la Contraloría General. Le demostraron con Corte Constitucional que verdad nosotros estoy contentos ahorita, ya que el departamento de Arauca, yo soy
yo soy aparte, como yo soy como gobierno aparte, que me eligieron comunidad. Eso yo doy sufrimiento a la comunidad, gran sufrimiento departamento de Arauca. Yo soy felicito, Contraloría bien ahorita, para de acuerdo con internacional, que me acompañen bien a mejorar departamento de Arauca de Colombia. El ente de control continuará trabajando para que la comunidad Jidnu preserve su existencia en el país. La comunidad araucana es aliada estratégica de la Contraloría General de la República. De la atención a sus denuncias han surgido desde importantes funciones de advertencia hasta procesos de responsabilidad fiscal en obras de infraestructura que inciden directamente sobre su calidad de vida. Cada vez son más los habitantes del departamento que acuden al organismo de control fiscal. En el trabajo que realiza la Gerencia Departamental de Arauca en la vigilancia a los recursos públicos, ha sido fundamental la participación de la comunidad. Además de denunciar, se han involucrado en el proceso mismo de control a través de las veedurías. Esto le ha permitido a la Gerencia Departamental obtener significativos resultados. 499 denuncias de la comunidad ha recibido la Gerencia Departamental de Arauca de la Contraloría General desde el año 2011. De estas, alrededor del 30% continúan vigentes. De esos 499 documentos, 146, es decir, un 29% de esos documentos recaen concretamente sobre denuncias. Una comunidad araucana activa, comprometida y vigilante en el seguimiento a la correcta inversión de los recursos públicos, de la mano de la prontitud a la atención de las quejas interpuestas ante el organismo de control, le han permitido a la Gerencia Departamental de esta región iniciar importantes procesos fiscales. En el último cuatrienio, la Gerencia Departamental de Arauca inició 44 procesos de responsabilidad fiscal por una suma que bordea los 64.000 millones de pesos. De los 44 procesos, 39 corresponden a vigencias anteriores al año 2014, es decir, a procesos que se aperturaron dentro de la administración de la doctora Sandra Morel. 5 se han aperturado en el transcurso del año 2014. La cuantía de los procesos de las vigencias anteriores corresponden a 26.000 millones de pesos, mientras que los aperturados en lo corrido del año alcanzan los 38.000 millones, lo que significa un aumento en tan solo 4 meses de 12.000 millones de pesos. Dichos procesos de responsabilidad fiscal se han adelantado mediante el procedimiento tanto ordinario como verbal. El proceso denominado ordinario ascienden a la suma de 23 procesos, mientras que se están ventilando por el procedimiento verbal 21 procesos. El Contralor Provincial Óscar Peñuela afirmó que el hecho más frecuente que se investiga en estos procesos corresponde a los sobrecostos en la contratación, pero tan significativas como las cuantías de los procesos de responsabilidad fiscal son los resarcimientos que ha logrado el ente de control para la región. Del 2011 a la fecha, en cifras generales, la gerencia ha logrado recuperar dineros por una suma cercana a los 6.000 millones de pesos. De estos 6.000 millones, 261 corresponden al año 2011, 188 millones corresponden al año 2012 y 5.443 millones de pesos corresponden a resarcimientos del año 2013. De otra parte, la Gerencia Departamental de Arauca ha realizado auditorías con hallazgos fiscales por 62.215 millones de pesos. La última auditoría practicada al Departamento de Arauca, recursos de regalías, arrojaron hallazgos fiscales por cerca de 40.000 millones de pesos. Hallazgos en los que ha sido invaluable el aporte de la comunidad para emitir importantes funciones de advertencia, afirmó la colegiatura de la Gerencia Departamental de Arauca. La Gerencia Departamental adelantó ante el despacho competente la emisión de una función de advertencia que tiene que ver
con el diseño y la construcción de la primera etapa del complejo ferial de aquí del municipio de Arauca. Eran unos recursos invertidos y la obra no está hasta ese momento cumpliendo con la finalidad para lo cual fue construida. José Andrés Corredor, gerente departamental de Arauca del Ente de Control Fiscal, expresó que el significativo aumento en los resultados de recuperación de los recursos públicos ha sido posible también por 2 esfuerzos de la gerencia relacionados con las instalaciones físicas. La gerencia de Arauca ha sido beneficiada con un gran esfuerzo que ha redundado en la modernización de la sede administrativa de la gerencia departamental de Arauca. Entre eso se destaca la adquisición de la sede administrativa. La compra se efectuó el pasado diciembre de 2012 por un valor de 467 millones de pesos. Amable televidente, recuerde que la misión de la Contraloría General de la República no solo es vigilar el adecuado gasto en inversiones públicas de su dinero, también es la atención oportuna a las denuncias que usted realice y crear la conciencia de que los dineros que mueven a una nación son de carácter público y los convierte en sagrados. Soy Juan Guillermo Ríos. Nos vemos en 8 días en Contraloría Transparente.